nos haremos preguntas, las cuales son: ¿qué es la gobernanza? La gobernanza tendrá una trascendencia positiva y si en el contexto nacional podría ser aplicable. Tarde, nos encontramos en la Facultad de Derecho con la licenciada Gabriela del Valle Santillán. Vamos a realizar una pequeña pregunta. ¿Qué es la gobernanza para usted? Pues la gobernanza es un concepto que tiene varios enfoques. Uno de los enfoques que le podemos dar desde el ámbito de las ciencias políticas es aquella función que desarrolla el poder público a través de las funciones que se desempeñan, que es la función legislativa, la función ejecutiva o administrativa, la función judicial, y un enfoque que le podemos dar a esto de la gobernanza es con relación al cumplimiento del Estado de Derecho. Si nosotros nos vamos a Luigi Ferrajoli, vamos a encontrar que el Estado de Derecho es aquel conjunto de limitaciones mínimas impuestas a los poderes públicos de manera general, abstracta e impersonal, con la finalidad de proteger, de garantizar los derechos de libertad de las personas. Entonces, hablar de gobernanza significa que las autoridades deben de ejercer sus funciones dentro de lo que es la esfera del poder público, siempre respetando los derechos de libertad de las personas. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque eso tiene que ver con el cumplimiento de un Estado de Derecho. ¿Sí? Entonces, gobernanza es servir al desempeñar las funciones propias del poder público a través de las funciones estas que estoy mencionando, pero también es muy importante que se contemple esto de el respeto a la libertad, a los derechos de libertad de las personas. Muy bien. Continuando, ¿usted cree que la gobernanza es un sistema trascendental en el mundo? Pues sí, es trascendental, es muy importante porque todo el mundo se encuentra bajo un régimen de gobernanza. La sociedad se erige bajo un concepto de gobernanza. ¿Sí? El poder público es el que lo ejerce, y por supuesto el poder público, la ciudadanía, pues son conceptos que están totalmente entrelazados entre sí. Muy bien, muchas gracias. Daniel, hasta luego. Buenas tardes, estamos aquí con el doctor Alan Arroyo y le vamos a hacer unas preguntas acerca de la gobernanza. Para usted, ¿qué es la gobernanza? La gobernanza es un sistema de distribución del poder en el cual deja de estar verticalizado e intenta lo contrario, es decir, ser un sistema horizontal en donde se involucre a los ciudadanos en la toma de decisiones, pero a través de organizaciones de la sociedad civil como tal, empresarios también, asociaciones civiles, pero se busca sobre todo una participación activa por parte de la ciudadanía, no nada más de membrete, sino verdaderamente en varios asuntos del interés de todos. ¿Y usted cree que podría ser un sistema fructífero aquí en México? Si se aplica como tal, desde luego que sí. La gobernanza es un nuevo modelo político a nivel global que, bien conducido, bien planteado, bien encauzado, pues definitivamente va a conducir a una racionalización en la toma de decisiones y a un involucramiento activo de los ciudadanos, como se ha demostrado, por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Local Anticorrupción, que han empezado a emprender todas las entidades federativas, incluyendo a Durango. Entonces, bien llevado, bien conducido, por supuesto que abonará a tener una distribución más racional del poder público. Encontramos con el licenciado Rolando Ramos Navarro, actual coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas, que nos hizo el favor de prestarnos un poco de su tiempo. Bueno, tenemos 3 preguntas importantes. Hemos investigado y nos dice que la gobernanza es según el trato que tienen los gobernantes con sus gobernados, o si no es el trato de gobernar junto con el pueblo. Entonces, según usted, ¿qué es la gobernanza? Sí, la gobernanza es precisamente el camino en el que se unen los gobernantes con la sociedad para en conjunto llegar a buenos términos y satisfacer las necesidades de la población. En las últimas décadas, este término de gobernanza ha venido a tener mucho auge en los gobiernos de América Latina, porque es donde se da precisamente esa sinergia entre la sociedad y entre gobernados y gobernantes. Por segunda, ¿usted cree que la gobernanza es un sistema fructífero que logre tener trascendencia positiva en el mundo? En el mundo sí. Aquí en nuestro país lo que ha pasado es que se ha caído este término de gobernanza únicamente en la academia, en la teoría, y nos ha faltado llevarlo a la práctica.
¿sí? Como todos bien sabemos, muchas de las veces las promesas de nuestros políticos cuando son candidatos se quedan únicamente en eso, y una vez que llegan al poder no llegan a consumarlas. Entonces tenemos que empezar a determinar que la democracia también, que es un término que va de la mano con la gobernanza, la democracia debe de iniciar apenas su camino con la elección de los gobernantes. Una vez que ellos ya están en el gobierno, en conjunto deben de empezar a fructiferar todas estas ideas que se dieron durante la campaña electoral. Sí, bueno, y en el contexto mexicano usted nos explica el problema que hay en cuanto a la clase política, pero supongamos que llega una clase política diferente, que es mejor. ¿Usted cree que, como teniendo en cuenta el factor social de cómo es México, siendo tan grande y tantas diferencias que hay entre los estados, entre las poblaciones de cada estado, usted cree que sí pueda tener esa trascendencia, ya teniendo una buena clase política, ahora teniendo en cuenta la sociedad? Okay. No basta únicamente con una buena clase política, debemos de tener e ir mejorando a la sociedad, y esto se hace a través de la educación. Podemos tener gobernantes muy buenos, pero si tenemos una sociedad de baja calidad, no vamos a llegar a conjugarlo. Pongo un ejemplo: las reformas estructurales. En el pasado, la reforma fiscal es una excelente reforma, y yo siempre lo he dicho, es una reforma de primer mundo. Desgraciadamente tenemos instituciones, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, que no se adecuó precisamente a la reforma. Entonces, muchas de las veces las instituciones no van a la par del desarrollo, y por consiguiente vienen a afectar a la sociedad y a la comuna, a la comunidad. Entonces, debe ir a la par ese desarrollo entre gobernantes, entre instituciones y entre sociedad. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Saludar, y me da gusto que el maestro Alberto de la Rosa nos ponga a hacer esta serie de dinámicas, porque ayuda a transmitir lo que ustedes están aprendiendo en el aula fuera de la misma, y que se den cuenta que aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se están haciendo las cosas bien, diferentes, y que vamos por buen camino. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Primer semestre.